Hola a todos, bienvenidos a los Copilot Day 2025. Como estaréis viendo en el título de la sesión de hoy vamos a hablar sobre construcción de agentes empresariales en tiempo real con Azure AI Agent Services. Mi nombre es Gabriel Naranjo Lituma, soy un apasionado de la tecnología y todo lo que tiene que ver con el mundo cloud. De manera profesional soy arquitecto de soluciones cloud en el Centro de Excelencia de TDesignX. Para empezar, me gustaría, primero que todo, agradecer a nuestros sponsors, ya que sin ellos no sería posible este maravilloso evento. Como decíamos, hoy os voy a hablar del trending topic, que es básicamente la inteligencia artificial. Pero dentro de la inteligencia artificial, en concreto del campo de lo que se denomina los agentes. ¿Y por qué? Porque básicamente los agentes tienen mucho auge y están teniendo mucho auge y existen diferentes tipos de agentes. Hoy nos vamos a centrar en los agentes custom, agentes en los cuales vamos a tener el control prácticamente de todo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo mantengo conversaciones o mantenemos todos nosotros conversaciones con las compañías o con nuestros compañeros, todo gira alrededor de he creado un agente o tengo un agente o cómo creo un agente, ¿no? Pues en base a eso me gustaría el mensaje transmitiros es que en concreto el tipo de agente que podéis llegar a crear. ¿Por qué digo esto y por qué he elegido este tema? Porque básicamente este meme me representa a la hora de que mantenemos ese tipo de conversaciones, ¿no? Que todo se parece. Ahora, ¿por qué también elegir el tema de agentes o por qué hablar? Porque básicamente a día de hoy la tecnología prácticamente nos puede ayudar a satisfacer y sobre todo el tema de agentes nos ayuda a satisfacer todas las necesidades de inteligencia artificial generativa de cada una de las empresas que nosotros tengamos. Y aquí podemos tener desde el no code o el low code hasta el pro code. En concreto, el día de hoy vamos a ver la parte más pro code, en la cual sobre todo hablaremos de los ingenieros de inteligencia artificial, lo del departamento del desarrollo y todas las herramientas que tienen que ver con ellos. Y hablando de desarrollo, lo primero que vamos a hablar son aquellos desafíos en los que se encuentran a la hora de desarrollar agentes de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Básicamente, los frameworks actuales o aquellos, vamos a decir, desafíos son falta de herramientas integradas, conexión a datos insegura, orquestación desafiante, es decir, tener una conexión segura, implementación ineficaz con la parte de inteligencia artificial, web, aplicaciones, modelos predefinidos muy complejos de trabajar, riesgos de seguridad y privacidad de los datos. Es decir, a día de hoy existen herramientas posibles que nos ayudan o nos facilitan un poco la vida a la hora de desarrollar y crear nuestro propio agente custom. Pero es verdad que gracias a Microsoft o al servicio que vamos a ver a continuación, podemos decir que nos ayuda a cumplir aquello que es lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues tener básicamente más automatización de flujos de trabajo complejos, que la conexión sea fluida hacia los datos que nosotros necesitamos, por ejemplo, pueden ser los de las empresas, también herramientas de conexión y customización, como pueden ser herramientas de o APIs que se integren con todas las aplicaciones de manera rápida y sobre todo sencilla. Tener modelos flexibles, es decir, que nosotros podamos elegir los modelos o que nos permiten esa customización, ¿no? Como se denomina el fine tuning, ¿no? Y muy importante, seguridad. La seguridad de nuestros datos, la seguridad de nuestra solución, la seguridad de nuestros agentes, que estén todo bajo una capa de seguridad completamente gobernada y sobre todo que tengamos el control total. Entonces, esto es lo que se necesita. Y para que nuestro agente sea el agente de éxito, podemos definir que nosotros vamos a hacerlo o basarnos en 4 pilares básicos. Entonces, podríamos decir que el éxito de nuestro agente requiere, primero, conocimiento, es decir, proporcionarle a los agentes el contexto adecuado, la información detallada, trabajada, que eso se te reparte en dos partes, ¿vale? Pero sí darle ese contexto para controlar mejor o intentar controlar mejor las alucinaciones a los que son normalmente mm, tienden, ¿vale? Segundo, cuando hablamos de agentes, la principal diferencia entre un
simple chatbot y los agentes es que son capaces estos segundos de hacer o realizar acciones de manera autónoma, ¿no? Entonces, para eso, nosotros, si miramos desde el punto desarrollador, necesitamos las herramientas para dárselas o proveérselas a la gente y así que estos puedan completar sus tareas de manera correcta y sobre todo de manera eficaz y rápida. También estamos hablando de datos, estamos hablando de empresas, de agentes empresariales. Una parte muy importante en esto es la seguridad. Tenemos que garantizar que solo tengan acceso a donde se han configurado, que la gente que va a consumir este agente también tenga acceso al agente solamente si se le da permiso, los desarrolladores, etc. Es decir, esa capa de gobernanza. Y por último, una evaluación. Es decir, asegurarse de que completen sus tareas correctamente. Básicamente, en la capa de evaluación es que podamos medir en todo momento el funcionamiento de nuestro agente. Bien, y para este éxito, ¿cómo podemos hacerlo con las herramientas que nos provee Microsoft? Pues muy sencillamente con su nueva plataforma unificada de inteligencia artificial denominada Azure AI Foundry. Bien, pero ¿qué es básicamente Azure AI Foundry? Es, como decía, una plataforma unificada de inteligencia artificial que primero, si podemos ver en esta diapositiva, lo que nos permite es integridad total y sobre todo customización total para la creación de nuestro modelo de inteligencia artificial o de nuestro agente en concreto. ¿Por qué? Primero, nos brinda una serie de catálogos de modelos de inteligencia artificial, que estos modelos pueden ser modelos fundacionales, como los GPTs, modelos de código abierto, como pueden ser Llama, DeepSeek, el famoso DeepSeek, lo tenemos también en Azure Foundry, modelos basados o específicamente diseñados para tareas, ¿de acuerdo? Como puede ser análisis de texto, reconocimiento de imágenes o traducción automática, ¿vale? Y luego, una cosa también muy importante es que tenemos modelos específicamente diseñados o ya poco más, vamos a decir, entre comillas, tuneados para el tema de la industria, ¿no? Como puede ser el sector salud, sector financiero, retail. Ahora, dentro de todos esos modelos de catálogo, existen la tecnología, o vamos a decir, existen que nosotros podemos utilizar los servicios de Azure OpenAI, como ya conocéis, toda la familia del modelo GPTs, herramientas específicamente diseñadas para la interconexión para nuestros datos, como puede ser Azure AI Search, y el servicio del que vengo a hablaros de hoy, en concreto, es sobre el servicio de Azure AI Services. Muy importante la capa de la gobernanza, de la securización y sobre todo el tema de la seguridad de los agentes. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, como estáis viendo, tenemos una plataforma en concreto que reúne todas esas características y tiene una funcionalidad en concreto que se llama el Azure AI Content Safety. ¿Pero qué es esto? Básicamente el Content Safety nos va a ayudar a evaluar qué tan seguro es el desarrollo y qué tan seguro es nuestro agente para evitar esos conocidos como jailbreak o fugas de información, ¿no? Y todo esto nos da mediante una observabilidad transversal, la cual se puede decir desde que tenemos evaluación, customización, gobernanza y monitorización en todo el tiempo. Bien, como decía, hoy vamos a hablar de agentes y el servicio de agentes de inteligencia artificial de Azure dentro de AI Foundry va a empoderar a los desarrolladores a crear, implementar y escalar agentes de IA de forma segura y sobre todo de manera fácil. ¿Por qué? Porque nos va a brindar tener las posibilidades de que esto sea desarrollo rápido y automático. Vamos a poder ampliar las conexiones hacia las fuentes de los datos que necesitemos. Vamos a tener esa flexibilidad a la hora de elegir un modelo y sobre todo vamos a tener, como ya sabemos, Microsoft, seguridad de nivel empresarial. Ahora vamos a indagar un poquito, vamos a hablar sobre cada uno de estos 4 pilares fundamentales si queremos tener un agente de inteligencia artificial, el que sea totalmente empresarial. El primero, desarrollo rápido y automatización o rápido desarrollo y automatización. Primero, más de 1800, si no recuerdo mal, más de 1800 conectores listos para poder usarlos. Entre ellos, por ejemplo, Azure AI Search, que lo veremos a continuación. Tendremos y funcionan ya conexiones con API 3P, que es básicamente el estándar cuando queremos interoperar con APIs. Podemos utilizar
código 100% personalizado. También tenemos la posibilidad de darle o utilizar el intérprete de código, como ya sabréis, y también nos van a proveer funciones al lado del cliente. Ahora, muy importante, el tema de la ampliación de las conexiones hacia los datos, que es lo que va a consumir cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa y sobre todo de agentes con sistema de RAG. Bien, primero, voy a poder controlar si yo quiero que mi agente, por ejemplo, tenga acceso a datos web públicos o no. Segundo, voy a darle acceso a datos corporativos y dentro de esos datos corporativos podré utilizar datos estructurados, datos no estructurados y lo que es muy, muy importante. Todo esto de aquí me lo puedo trabajar, hablando de datos, lo puedo trabajar previamente porque para que un agente sea de total éxito y dé las respuestas lo más fiables y sobre todo correctas, el punto clave está en trabajar esa información, limpiar la información, trabajar esos embedding que conocemos, ¿no? Esos para que cuando nosotros le preguntemos nos dé aquella información totalmente correcta porque la hemos trabajado, ¿no? Y por último, también voy a poder ampliar esas conexiones hacia los denominados, ¿cómo se denominan? Datos licenciados. ¿Cuáles son los datos licenciados? Son básicamente cuando yo necesito acceder a una información que está protegida por derechos de uso y que solo se puede ser utilizada bajo ciertos acuerdos o licencias. Un ejemplo muy claro puede ser la parte de la empresa de Thomson Reuters, que tiene también pues datos o trabaja con datos licenciados. Ahora, ya tenemos los datos. Necesitamos el modelo, el cerebro de nuestro agente, por decirlo de alguna manera. Pues con Azure AI Foundry vamos a tener la selección flexible de modelos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todos los agentes van a ser construidos para la misma tarea. Un ejemplo muy claro puede ser que yo pueda utilizar un agente que simplemente me responda a preguntas de manera genérica y podré utilizar el modelo, por ejemplo, un GPT-4o. Pero si yo quiero utilizar otro que sea más específico para diferentes tareas, pues puedo elegir aquel o que solamente genere imágenes, pues puedo elegir el modelo específicamente diseñado para eso. Eso es lo bueno que tenemos aquí con la parte de Azure AI Foundry y dentro con el servicio de Azure Agent Services, que mi agente lo voy a poder utilizar y el cerebro según lo necesite. Y muy importante, eliminamos el vendor locking, ya que básicamente aquí podemos utilizar incluso modelos open source. Lo he comentado antiguamente. DeepSeek R3, R1 y V3 los tenemos. Básicamente, cuando utilizamos la tecnología de Microsoft, sale un nuevo modelo y casi inmediatamente o al día siguiente ya lo tenemos en la plataforma. Con lo cual es genial porque podemos utilizar, como digo, diferentes modelos según a nosotros nos necesite o a lo mejor nos convenga. ¿Vale? Entre esa selección flexible podemos hablar de modelos de Azure OpenAI. ¿Vale? Como pueden ser GPT-4, GPT-3, que están hospedados en Azure, que permiten el procesamiento del lenguaje natural avanzado con la integración de todos los servicios empresariales. Modelos como servicio API, modelos como servicio, es decir, API sin servir, el serverless. Básicamente esto se denomina modelo as a service, ¿vale? Que son modelos accesibles a través de API y pagamos por lo que utilizamos. Ofrecen escalabilidad, toda esa bondad de la nube, ¿no? Modelos de Azure AI, como ya sabéis. Dentro de Azure tenemos, pues, por ejemplo, Cognitive Services, Text Analysis, el Speech Recognition, ¿no? Todo eso que ya lo veníamos trayendo hace unos cuantos años. Soporte multimodal. Básicamente, ya hemos dicho, podemos utilizar modelos multimodales y dentro de esta selección y también por último y más importante que podemos utilizar o hacer este modelo fine tuning. ¿Para qué? Para customizarlo todavía más aún el agente, el modelo que va a consumir el agente. ¿Y por qué es importante esta flexibilidad? Porque básicamente nos va a permitir a nosotros elegir el modelo que más adecuado según la carga de trabajo y necesidades tengamos. También ofrece opciones, que es muy importante, ofrecer opciones de reducciones de costes, mejora de eficiencia y sobre todo sin sacrificar el rendimiento.
que nosotros necesitamos. Me va a permitir a mí entrenar modelos, ¿vale? Con la parte de fine-tune me va a permitir entrenar modelos con datos específicos y de manera más rápida para obtener respuestas más precisas y adaptadas a cada parte del negocio que nosotros lo querramos hacer. Y ahora entramos a una parte que es muy importante, que es la seguridad de nivel empresarial. Estamos creando agentes empresariales, entonces nosotros necesitamos la fuente de conexión que sea muy robusta, ¿sí? Ahora, podemos traer nuestro propio almacenamiento, hacer un bring your own almacenamiento, esto lo hemos adaptado un poco, ¿no? Del bring on your device. Básicamente, podemos utilizar la configuración autenticación sin clave, que es el keyless, que básicamente lo que hace es una configuración, como decía, sin claves y autorización segura. Esa autenticación la podremos hacer mediante el Microsoft Entra ID, que antes se denominaba el Azure AI, ¿vale? Tenemos, que es muy importante si nosotros queremos una arquitectura 100% privada, podemos utilizar lo que se denomina con la conexión mediante redes privadas virtuales. Ya sabéis que dentro de lo que es Azure tenemos una parte que son los private endpoint, los private link, etc. Pues este es compatible con esas redes privadas, ¿no? Podemos decir. Luego, el rastreo y seguimiento. Básicamente, lo que nosotros queremos comentar aquí, disculparme, lo que queremos decir aquí es que podemos hacer seguimiento todo el tiempo a nuestro agente de servicio. Y por último, filtras el contenido. Es decir, si dentro de lo que yo quiero hacer en este contenido, por ejemplo, permitir o auditar cada acción que la gente recomienda, que la gente hace, em, sobre todo bloquearlas, esas respuestas dañinas, ofensivas o información no permitida, eso es el filtro de contenidos, que también va de la mano con el rastreo del seguimiento, ese tracking, ¿no? Con OpenTelemetry, que podemos mirarlo aquí. Bien, esa es la parte de seguridad. Ahora, ¿cómo funciona Agente? De manera muy sencilla. Nosotros mm, lo que venía siendo el usuario le pregunta, ¿me puedes hacer un resumen de la política de recursos humanos? Genial, ¿vale? El agente que yo he configurado dentro dice, podemos customizar hasta cuando él, vamos a decir, está buscando, ¿no? En este caso, saber dónde lo tengo, dichosa nube, ¿no? Por detrás, en el backend, vamos a decir que yo he configurado primero la fuente de conocimiento, es decir, la búsqueda, los archivos, la base de datos, el almacenamiento, todo lo que tiene que ver para que él obtenga la información. Segundo, el cerebro que va a utilizar, ¿vale? Para utilizar, obviamente, ese lenguaje natural, ya sabemos que aquí interactuamos con lenguaje natural, pues modelos, servicios como puede ser OpenAI Services, modelo como servicio, Llama, Meta, cualquier modelo, tanto de open source o no open source, lo podemos utilizar según la necesidad de mi negocio, según la necesidad de lo que yo me lo hayan comentado. Y por último, voy a tener o tengo ya la posibilidad de hacer acciones, ya que estamos hablando de agentes, acciones, con herramientas preconstruidas o personalizadas para automatizar procesos. Por ejemplo, el envío de un mail, que es lo que vamos a ver. Así que, básicamente, de manera muy introductoria, esto es alrededor de la plataforma Azure AI Foundry y sobre todo el modelo de agentes. Cuando creamos el agente, todo lo que os he comentado interviene. Ahora, sin más, vamos a irnos a la parte de la demo y crucemos los dedos para que nos salga bien. Primero, como decía, vamos a irnos al portal de Azure. En el portal de Azure, como sabéis, me he creado un grupo de recursos que se llama Copilot Date y en el cual yo ya he utilizado la parte de AI Foundry, en el cual se ve que tenemos un hub. Se me ha olvidado comentaros. Azure AI Foundry lo podemos ver como también un hub de inteligencia artificial en la cual yo necesitaré crear un proyecto y ese proyecto va a ser específico, por ejemplo, para la creación de un agente de un departamento o de una solución de inteligencia artificial en concreto, ¿no? Como veis aquí, mi proyecto se llama Copilot Day y luego también pues tengo las storage account, las claves y demás, ¿no? Bien, pues vamos a ir poco a poco. Vamos a irnos aquí a la parte de lanzo el estudio. Como vamos a ver aquí, yo estoy aquí dentro del Azure AI Foundry. Principal, overview, ¿vale? Modelo de catálogos, como he comentado, tenemos aquí todos los modelos disponibles, DeepSeek V3, GPT-4.5 y demás. Los
AI Services, como hemos dicho, Speech, Language Translator, todo lo de aquí, modelos específicamente para esas tareas ya predefinidas, ¿no? Agentes que estén preview, ¿vale? Como lo veis, tenemos aquí estos agentes, vamos a eliminarlos, ¿vale? Que es cómo lo podemos utilizar. Bien, puedo crear yo aquí un agente y básicamente ir de manera muy sencilla, ponerle el nombre que quiero a mi agente, qué versión de modelo puedo utilizar, las instrucciones en lenguaje natural y las fuentes de conocimiento. Añadir, subirle directamente archivos, indexarlo o conectarlo a un AI Search, a Microsoft Fabric, a buscar esa parte web con la parte de Bing, ¿vale? Y el nuevo TripAdvisor, ¿vale? También lo puedo hacer. Las acciones, como podemos utilizar el cointérprete que estaba comentando, OpenAPI 3.0, Specific Tool y todo lo demás. La configuración. Ahora, el fine tuning. Puedo hacer la parte de fine tuning, el ProFlow. Vamos a darle la parte de modelos y en concreto aquí yo podría desplegar cuál modelo yo necesite según el agente. Ahora, para crear el agente, como hemos dicho, podría darle aquí, nuevo agente y empiezo a funcionar, ¿no? Pero como nosotros vamos a hacer agentes empresariales con todo el conocimiento, podemos utilizar el SDK y demás, ¿no? En este caso, yo tengo aquí, ¿vale? De acuerdo, en el que se llama mi agente en versión español, que se llama José Luis Torrente, agente empresarial, patrullando tu organización. Como podemos ver aquí, ¿vale? Básicamente, lo que hago es primero importar todas las librerías necesarias. Podemos utilizar yo, por ejemplo, utilizo muchas de Python y básicamente aquí empiezo a crear la parte de las credenciales. Como veis, estoy utilizando el default Azure Credential, ¿vale? Y nos va diciendo las tools que voy a utilizar, el bring grounding, dónde lo que voy a hacer, ¿vale? No voy a entrar mucho en el código, las combinaciones, ¿vale? Todo lo que vamos a hacer. Si yo tengo opcional, de manera opcional, el Direct Azure, puedo integrar con Azure AI Search, ¿vale? Podemos decir esa base vectorial con esa vectorización y también con la parte de indexación, etc., ¿vale? Y aquí es cómo le vamos a crear nuestro agente. ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí es cómo se declara. Básicamente, el nombre, que le he puesto Torrente 2.0, ¿vale? El modelo que voy a utilizar, que como hemos visto yo tengo desplegado dentro de, vamos a ver aquí, dentro de mis modelos, tengo el GPT-4, ¿vale? Y ahora las instrucciones. Y estas instrucciones son las mismas que hemos visto antes, ¿no? Pero en código. Entonces yo le he dicho, oye, tú eres un agente, tú eres un asistente empresarial de los Copilot Day, que puedes escribir todo esto de aquí, que solo responde en español, etc, etc, etc. ¿Vale? En castellano y demás, ¿no? Ahora, vamos a correr el agente. Y me gustaría que vierais que con esto quiero decir es que vosotros tenéis todo, al hablar de código, al hablar de escribirlo vosotros, tenéis todo el control de cómo quieres que funcione vuestro agente, cuántos toques utilice para la respuesta, para la intención y además para controlar los gastos, ¿no? Entonces, yo por último, lo que he hecho aquí, que vais a ver, vamos a darle a correr esto de aquí, ¿vale? Yo me he creado con Gradio, me he creado básicamente una pública. Mi agente se llama José Luis Torrente. Fijaros, yo creo incluso bullet point para ya maneras o acciones predestinadas que normalmente el agente puede ser recurrentes, ¿no? Por ejemplo, envíame una factura o algo para lo que esté diseñado. Y todos estos cuadros de información, yo también los controlo, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Si veis aquí el chatbot, la parte de aquí, lo podemos mirar. Lo he cambiado del inglés al español, ¿vale? Todo lo controlo aquí, como estaba mirando. Fijaros que cada vez que yo le pregunto algo, él va a pensar, entre comillas, ¿vale? Buscando en el clima, a ver si lo encuentro, si no me cala el pulpo, etc. Todas estas partes. Ahora, ¿cómo yo he controlado y cómo voy a trabajar con esta parte? Cuando quiero trabajar más pro code, vamos a decirlo. Pues en esta parte, si os dais cuenta, estoy dentro de mi proyecto. Mi proyecto tiene un Project Connection Stream.
el cual he creado un entorno, básicamente me he creado un entorno en Python y voy a copiarlo y la declaro las variables, ¿no? Entonces, en este caso, me copio este entorno, me voy aquí y en este entorno de aquí, perdón, me copio el connection string, lo pego aquí, ¿vale? Y le digo también el modelo que voy a utilizar, el modelo del nombre, que en este caso, como hemos visto anteriormente, yo he desplegado el GPT-4, el nombre del modelo es GPT-4, este no se cambia, este sí lo podemos cambiar, ¿de acuerdo? Y ahora, una cosa muy importante, lo he integrado con una action, ¿vale? Esa action básicamente lo que hace es enviar un mail y he utilizado la connection string, vamos a decirlo, de una logic app como veis aquí, básicamente. Tengo aquí esta logic app que básicamente con una API connection lo que hace es enviar esa configuración, ¿vale? Una vez está levantado, vamos a probarlo. Primera pregunta, vamos a decirlo. Oye, ¿cuál es la movida con el curro en remoto? ¿Nos dejan teletrabajar o toca comerse el atasco de cada día? Todo esto de aquí, además, yo le he dicho que utilice jerga, modificado y demás. Y básicamente él lo que va a hacer es ir a los documentos, que os ahora enseñaré. Fijaros, y ya me lo ha dado. ¿De dónde está sacando esta información? Que la he controlado yo. Pues ahora nos vamos a ir al detrás de cámaras, como se suele decir, y cuando yo he desplegado aquí se me ha creado el nuevo agente. Torrente 2.0, que si recordáis es el nombre que le he dado yo a mi agente. Vamos a buscar aquí, Torrente 2.0. Lo tenemos aquí. El modelo que estoy utilizando GPT-4 y lo demás. Bien, entonces lo tengo aquí, tengo mi torrente. Ahora, fijaros, las instrucciones que le he dado yo, tú eres el agente y demás, es lo mismo que yo tengo aquí. Todo esto lo he configurado solamente con el connection stream. Básicamente le he pasado toda la información, ¿no? A la plataforma, que es lo que he hecho en esta parte de aquí. ¿Qué más hemos hecho en esta parte de aquí? Muy importante. Dentro, la fuente de datos. Fijaros, yo tengo dos fuentes de datos de donde él me da la información. La primera es que yo le he subido, que está habilitado, los archivos. Y la segunda le he conectado, que ya está habilitado, por eso me sale así, es el Grounding Combine Search. Si os dais cuenta aquí, lo único que he hecho ha sido, he utilizado el nombre My, MyGWS, y básicamente, ay, perdón, lo he conectado, disculpar, lo he conectado aquí, ¿vale? Con el nombre, lo veis. Entonces, este agente le he subido 5 ficheros, los cuales lo vamos a ver ahora, y también un servicio de Azure que me da esa capacidad de ir a buscar a Internet, ¿de acuerdo? Y las acciones que mande el stock price, que mande un mail, que me diga el tiempo, ¿vale? Y la fecha y demás, y el tiempo también, ¿vale? Y eso lo he controlado básicamente lo veis aquí, con otra API que no lo he puesto, porque en este caso está utilizando OpenWeather, pero básicamente es así. Entonces, ¿de dónde han salido estos datos? Pues yo los tengo aquí dentro de Enterprise Data, todos en Markdown, estos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Son aquellos que lo hemos realizado, ¿no? Entonces es lo que me ha dado. Perfecto. Vamos a hacer otra pregunta. Tanto aquí como en el otro sitio lo podemos hacer. Oye, recordar, agentes son aquellos que mandan o hacen acciones, ¿no? En este caso yo lo he configurado para que me mande un mail. Para ello, me voy a ir aquí. Como vais a ver, yo tengo este mail, ¿vale? En el cual no tengo en la bandeja, vamos aquí a darle aquí, ¿vale? Tengo ningún mail y yo le voy a decir, oye, mándame un resumen de la política de recursos humanos que seguro luego la lío parda. Perfecto. Mientras él me va a decir, está buscando en estos documentos, dichosa nube, donde los tengo. Mira, aquí tienes un resumen, papá. Además, le dije que cada vez que le pida algo, él siempre termine con un chiste y aquí va el chiste. Dice, ¿sabes cuál es el último animal que subió al arca de Noé? El delfín.
¿vale? Entonces, fíjate que lo último que me pone, ¿deseas que te envíe este resumen por mail? Si es así, proporcióname tu dirección de correo, ¿vale? Pues vamos a ponerle la dirección gabrieln@mscloudcoi.online, ¿vale? Y él automáticamente aquí me va a decir si lo he escrito bien el correo. Vamos a ver, Gabriel. Vamos a hacerlo otra vez. Estas son las cosas. Ah, aquí. Ha tardado un poquito, ¿eh? Fijaros, mandando el correo, a ver si no se llega, porque le he pedido que me mande un resumen a mi correo. Y automáticamente lo tenemos aquí y ya me ha llegado. Perfecto. Si lo ves aquí, me acaba de llegar y me dice, oye, aquí tienes un resumen de la política de recursos humanos. Asegurar que todos los empleados, bla, 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 bla. Yo básicamente me he ahorrado el copiar, pegar, buscar los documentos, cogérmelos. Le he dicho simplemente, dame un resumen de la política de datos y mándamelo por correo. Así que básicamente es cómo nos ayuda tanto esta parte muy pro code, Azure y iFoundry con el servicio específico de agente, a crear un agente empresarial y sobre todo totalmente customizado. Para terminar, vamos a hacer lo mismo, pero desde la propia, vamos a decir, desde el propio portal de Foundry, ¿no? Tengo lo mismo. Aquí hay arriba una cosa que se llama el playground, que es básicamente yo puedo utilizarlo, ¿no? Y vamos, podemos hacer exactamente lo mismo. Me voy a mover, darme un segundito, me voy a mover esta pantalla aquí para copiar y pegar las preguntas y decirle, ¿vale? Recordad la primera que era, oye, ¿cuál es la movida en el curro remoto? Vale, perfecto. Perfecto. Nuestra empresa, la política del teletrabajo, de verdad. Y aquí, fijaros que me dice de dónde lo está sacando. Remoteworkpolicy.md. Ese, si recordáis, está aquí. Remote Policy Workday. ¿Vale? Entonces tenemos aquí. Y siempre nos dice un chiste y siempre también que me lo mande. Si os dais cuenta, Spanish Always siempre pregunta si quieres que se lo envíe por mail y si no, haz tu lado. Le decimos, no quiero. ¿Vale? Automáticamente. Una cosa muy importante también que me gustaría, mira, entendido, si tienes alguna otra pregunta, perfecto. Que me gustaría enseñar es aquí que tenemos nosotros cómo podemos verificar cuántos tokens, tanto in como out, tiene o hace mediante la interacción. ¿Por qué es importante? Porque en el modelo yo puedo, que esto va realmente directamente proporcional con la parte de cuánto me va a costar, puedo editar esto de aquí, ¿no? Básicamente aquí puedo los token rate per limit y yo lo puedo subir o bajar básicamente, pero lo más importante es que aún así yo lo puedo controlar y fijaros aquí, de hecho tenemos un modelo cómo funciona de manera muy sencilla, la parte de los agentes, las dependencias y esto es un modelo, pero fijaros aquí, esto es lo que os quería enseñar. En esta parte nos dice que el response, el client complete, yo puedo decirle, oye, tú eres un asistente, pero utiliza máximos token esto, entonces vamos controlando. ¿Por qué? Porque básicamente hay mucha demanda de los modelos, no nos dan token o simplemente nos cuesta en dinero. Bien, para terminar, básicamente volvemos a la demo. Espero que os haya servido, espero que os haya sido de interés y sobre todo recordar en la interacción de la tecnología y la humanidad encontramos el poder de transformar el mundo. Y el futuro de la inteligencia artificial está en nuestras manos. Construyamos agentes que transformen el mundo empresarial. Para despedirme, espero que te guste esta cita y sobre todo, por favor, valora esta sesión y agradecerte de verdad que os haya pesado y sobre todo por haber visto este Copilot Day 2025. Hasta luego.